La situación en la que estamos viviendo es un poco difícil para todos aquí en Perú. Eh, Estamos confinados en nuestras casas, obligados a estar en nuestras casas. Esto es por causa del virus, el COVID-19, que está infectando, está enfermando, está matando peruanos. Hay familias pastorales, hay hermanos en Cristo y otros vecinos que han muerto por causa de esta enfermedad. Entonces, a todos nos ha sorprendido esto. Y ya son varias semanas en las que estamos así. No solamente son las disposiciones por causa del virus, sino las órdenes del gobierno que nos obligan a estar encerrados, que no podemos salir a trabajar a menos que el gobierno califique nuestra actividad como algo esencial, que no podemos nosotros cumplir con las tareas que cumplíamos antes. Y esto no ha afectado solamente a, al trabajador, al ciudadano, sino también a los miembros de las iglesias, a las iglesias, porque no hay reuniones masivas. Al no haber reuniones masivas, no se puede uno congregar, no puede reunirse con otros hermanos en el local que tenemos. No podemos reunirnos para alabar a Dios juntos, con más hermanos, para orar, para estudiar la Biblia, para animarnos mutuamente. Entonces esto nos ha afectado y nos está afectando, aparte de la incertidumbre de que no sabemos cuándo vamos a volver a nuestra vida, a lo que hacíamos antes. No sabemos cuándo. Cada vez la infección es más grande en Perú. Cada vez hay más muertos, hay más tristeza aquí. Entonces, el estar en nuestras casas, el estar con nuestras familias y el estar alejado de las actividades eclesiásticas que realizábamos normalmente, como ir a los servicios los miércoles o los martes, dependiendo de cada iglesia, o las reuniones de jóvenes, o las reuniones de damas, o los niños, o la escuela dominical, o todo eso no lo tenemos ahora. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿En qué estamos nosotros los cristianos en este momento? Miren, como cristiano también, como siervo de Dios, acatando las disposiciones del gobierno y con la creencia de que este es un tiempo en el que Dios lo ha dispuesto para nosotros por algún propósito, un motivo que Él tiene, que nosotros debemos dilucidar y encontrar. Entonces, y hablando con pastores, hablando con hermanos que me están preguntando también, ¿qué quiere Dios? ¿Qué podemos sacar de enseñanzas en estos días? ¿Saben qué? Yo creo que en estos tiempos Dios nos está presentando un desafío, o nos está presentando desafíos a nosotros, los cristianos, a nosotros la iglesia, al cuerpo de Cristo. Son desafíos. Y en esta reflexión yo quiero compartir un desafío que tenemos los cristianos en esta circunstancia, en esta situación, que tiene la iglesia, porque en este momento, en esta etapa de la historia, Dios está trabajando por medio de su iglesia, de la iglesia del Señor Jesucristo. A la iglesia Dios le está haciendo un desafío, pero no Dios así nada más, sino también el mundo nos está haciendo un desafío. Las autoridades nos están haciendo un desafío. Y si nosotros no dejamos fuera al enemigo de nuestras almas, que es el diablo nos está haciendo un desafío. ¿Cuál es ese desafío que la iglesia tiene que asumir? Que tiene que asumir para sacarle provecho a este tiempo, crecer espiritualmente y conformarnos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo.
Pero cuando hablo de iglesia, hermanos, yo estoy hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo, como el grupo de gente que sigue a Jesús, que ha creído en Él, que ha creído que Él vino del cielo a salvar pecadores, que murió en una cruz por nuestros pecados, que resucitó de los muertos al tercer día y que está vivo, y que Él, por su muerte, su sepultura y su resurrección, y por el amor que nos tiene, nos da perdón, nos da vida eterna a todos los que creemos en Él y le seguimos. Yo estoy hablando de la iglesia en esa dimensión. Y sabe, el desafío que este mundo y que este tiempo especialmente nos está presentando a nosotros los cristianos, la iglesia del Señor, es el desafío de ser otra vez una iglesia esencialmente espiritual. Mira, tal vez lo que yo voy a decir pueda sonar que es algo que se sabe, se conoce. Que la iglesia de Cristo es un ente, un ente espiritual, principalmente. Puede parecer que ya se sabe, pero quiero decirles yo que este tiempo está desafiándonos a que lo seamos más que nunca. Y quiero repasar esta idea. El tiempo presente desafiándonos a nosotros a ser una iglesia espiritual, a ser espirituales donde quiera que nos encontremos, quien quiera que sean los que están, quienes quieres que sean los que están a nuestro alrededor, que seamos principalmente espirituales, que nos veamos así como un ente, como un cuerpo espiritual, no material. Miren, hermanos, para eso hay que entender algunas cosas. La iglesia del Señor Jesucristo es muy diferente a Israel. Nosotros, la iglesia, tenemos muchos fundamentos similares a Israel del Antiguo Testamento y a Israel que hoy en este tiempo está todavía presente en este mundo, aunque todavía no han despertado espiritualmente como deberían. La iglesia es diferente, es distinta a Israel. Y solamente les menciono, por ejemplo, Israel siempre como nación es resultado de nacimiento físico. Tiene que ser descendientes de Abraham, descendientes de Isaac, de Jacob. Eso tiene que ser ellos. Uno no puede ser israelita sin ser descendientes de estas personas. Tiene que uno nacer en ese linaje. Y así fue en el Antiguo Testamento y así tiene que ser ahora también. Aparte de eso, la iglesia, o mejor dicho, Israel, no solamente tenía y había que ser ciudadano por medio de nacimiento físico, sino también tenía un territorio físico, tiene su territorio, ¿no? Su país, su tierra, ¿no? Eso es. Aparte de eso, Israel tenía un templo en el que estaba la presencia de Dios y toda la vida espiritual de la nación judía estaba supeditada en el templo, que estaba en un lugar específico, que no podía ser otro lugar, tenía que ser ese lugar que fue escogido por Dios para que allí se le adorase. Mire, toda la vida de Israel giraba alrededor de ese templo. Si querías ofrecer un sacrificio, si querías dar una adoración a Dios, tenías que ir ahí necesariamente. Aún si estás lejos, tú tenías que orar o cantar mirando la nación, mirando el templo. Eso era, pero la iglesia es diferente. La iglesia no está supeditada a un nacimiento físico,
sino a un nacimiento espiritual. A la iglesia de Cristo se entra naciendo espiritualmente. La iglesia de Cristo no tiene un lugar, no está limitado a un lugar, no tiene un edificio físico, material, que se pueda palpar, no tiene. La iglesia e Israel son distintos. Ahora, yo quiero, para entrar en este asunto, Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, estableció claramente lo que tenía que ser la iglesia. ¿Ven? Y quiero que busquen Juan capítulo 4, el versículo 23 y 24. Aquí en este pasaje, nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con la mujer samaritana. Se está revelando a ella como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Ella es reacia al inicio. Y en medio de ser reacia, ella esquiva la conversación que Cristo estaba dirigiendo hacia el reconocimiento de que Él era el Mesías. Ella lo esquiva. Al final no pudo esquivarlo porque Jesús le dijo de todas maneras: yo soy el Mesías, el que habla contigo. Pero en medio de ese diálogo, Jesús dijo estas palabras cuando la mujer samaritana le dijo a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ese era lo que ella trajo a la... ¿Dónde debo adorar a Dios? De acuerdo a lo que me han enseñado mis padres, debemos acá adorar a Dios en el monte de Samaria. Pero ustedes dicen que es en Jerusalén, ¿no? ¿En cuál lugar? ¿No? Así mucha gente, cristianos hoy día, al ser despojados de su local, ¿no?, su lugar de congregación, y ahora, pero mira lo que dice el Señor. El Señor dice en el versículo 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, el monte de Samaria, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mira, ya no tienes que adorar en Samaria, ya no tienes que adorar en Jerusalén. Ahí ya no va a ser los lugares de adoración. Dice el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Eso es algo innegable. Jesucristo es judío. Jesucristo murió por nuestros pecados en Judea, en Jerusalén de Judea. Ahí se sacrificó Él por nosotros. Por eso la salvación viene de allí, de los judíos. Esto es cierto. Y Jesús le dice en el versículo 23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es claro. Viene un tiempo, viene un momento, y cuando Jesús dijo eso, era mirando hacia adelante, hacia el futuro, pero nosotros ahora, al leer estas palabras, estamos mirando hacia atrás. Jesús habló hacia el futuro. Nosotros estamos viviendo ese futuro. ¿Y cuál es ese futuro? Que nosotros ya no estamos obligados a adorar a Dios, a darle cánticos a Dios, a darle oraciones a Dios, a darle alabanza a Dios, a darle sacrificios a Dios, a darle nuestro ser a Dios en un lugar, en un edificio. Ya no. De acuerdo a este texto, Jesús le dijo, mas la hora viene, y ahora es, ya está empezando, ya empezó. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. En otras palabras, aunque nos hayan quitado, hablando ilustrativamente, porque en realidad no nos han quitado, pero estamos prohibidos de ir
al edificio, al lugar en el que está el edificio para congregarnos. Pero eso no significa que no podamos adorar a Dios y que Dios no esté con nosotros y que nosotros estemos con Él. Eso no significa. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesucristo estableció que la adoración ya no estaría más circunscrita a un lugar específico, y en la iglesia de Jesucristo es hoy, y la iglesia de Jesucristo, nosotros, el cuerpo de Cristo, somos hoy quienes le damos adoración a Dios, aún cuando no estemos en el edificio que le llamamos el templo o el lugar en el que nos congregamos. Nosotros somos, porque ahí donde estamos, ahí donde Dios nos tiene, ahí podemos adorarle, ahí podemos servirle, y desde ahí debemos estar sirviéndole, hermanos. Pero Jesucristo, hermanos, cuando habló de su iglesia, Él nunca habló de un edificio material o de un lugar, nunca. Él siempre tenía en su mente a gente, así como usted, como yo, de carne y hueso. Miren acá lo que dice el Señor en Mateo capítulo 16. Búsquenlo rapidito, por favor. Mateo capítulo 16. En Mateo capítulo 16, el versículo 16 para adelante, ahí se le hace, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién piensa la gente que es el Cristo? Y ellos dicen, pues, ¿no? Bueno, algunos están pensando que es el Juan el Bautista, otros están pensando que es Elías, y otros que es Jeremías, o alguno de los profetas. Eso es lo que la gente tiene en su cabeza, de que el Mesías es uno de ellos. Y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Es interesante que Él no les pregunta, ¿y ustedes no les dice quién piensan ustedes que es el Mesías? Sino, ustedes, ¿qué piensan de mí? De mí. Miren lo que Él le pregunta. Dice el versículo 16. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Me gusta esto, porque nosotros, recuerden que estamos hablando de que el desafío es que seamos espirituales, que seamos un cuerpo espiritual y miembros espirituales, que eso seamos, porque Dios es espíritu y Dios quiere que el que le adora en espíritu y en verdad le adore. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, acá me gusta esto porque Jesús establece que su iglesia es espiritual, porque es Dios quien convence a la gente que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice, Pedro, eso no lo has descubierto por tu propia sabiduría. Eso no lo has descubierto porque tú eres muy inteligente, has sabido deducir y descartar. No. Eso tú lo has descubierto porque te lo ha revelado. Te lo ha hecho conocer Dios mi Padre. Y hermanos, fíjate, aún en esto, es como iglesia, por ser espirituales, si queremos que más gente crea, vea a Cristo y sea salvo, necesitamos orar, porque eso es una obra que Dios tiene que hacer en su corazón. ¿Se da cuenta? Pero en este pasaje estoy tratando de explicar que Cristo jamás estaba pensando en edificio material o un lugar cuando habló de su iglesia. En el versículo 18 Jesús dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Miren, aquí hay una discusión, hay unas ideas, pero yo quiero decir rápidamente que
Y yo quiero decir rápidamente, hermanos, que aquí Cristo no está poniendo a Pedro como la roca, porque siempre la roca es Cristo, pero Jesús está poniendo a lo dicho por Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, esa es la roca, esa confesión, esa declaración, sobre esa declaración, sobre la gente que llega a esa certeza por obra de Dios, movida por el Espíritu Santo, a esa certeza de que yo soy el Cristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así dice. Y lo está hablando hacia el futuro. Y si nosotros miramos al futuro, después de la muerte de Cristo, después de su resurrección, Él se fue a los cielos. Y no hay ninguna indicación de que Jesús haya escogido un lugar y haya levantado un edificio físico. No hay. Es que Jesús no estaba pensando en eso. Jesús estaba pensando en la gente que cree, en la gente que se hace su discípulo, se hace su seguidor. En esa gente estaba pensando. Y esa es la gente que esa gente somos nosotros hoy, en este tiempo. Y eso no lo puede evitar, no puede evitar que lo seamos una pandemia, tampoco las disposiciones del gobierno. Y miren, otro pasaje para darnos cuenta aquí de que se trata de gente. Se trata de gente. Dice en el capítulo 18, en el versículo 17, hay un conflicto entre dos personas y acá se habla de dos hermanos. Tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere has ganado a tu hermano, capítulo 18, verso 15. Si te oyere has ganado a tu hermano. Y luego dice, mas si no te oyere, tome aún contigo a uno o dos, tratando de restaurar, de restablecer la relación, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. Verso 17. Si no los oyere a ellos, dice, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Y es obvio que no es un edificio, que no es un lugar, ¿no? Que uno se vaya a un lugar ahí a decir, mi hermano no quiere arreglar conmigo, no quiere reconocer lo que yo he hecho de malo, o lo que él me ha hecho de malo a mí, no quiere llegamos la paz. No nos vamos a ir a un lugar o al frente de un edificio, al local, ¿no? Es más, el texto dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, ni modo que el lugar va a decir, oye, arrepiéntete, arregla con tu hermano. O el edificio va a decir, arregla con tu hermano. No, es que no está hablando. Jesús no está hablando de lugar. Jesús no está hablando de edificio. Jesús está hablando de gente que cree, y ellos, esa gente, la iglesia, debía escuchar la acusación o la ofensa, los argumentos, y luego de escuchar los argumentos tenían que analizar, sopesar cuánta razón tiene uno, cuánta razón tiene el otro, y luego llamarlos a los dos, hablarles, y especialmente al ofensor, y decirle, ¿sabes qué? Tu hermano, él tiene razón. Tienes que reconocer tu pecado, pedirle perdón o devolverle lo que le quitaste y arreglar. ¿Ven? Es más, y luego dice, si no oyere a la iglesia, y si ya no escucha, tenle por gentil y publicano. Pero esa es materia de otro tema. Ahorita estamos hablando de Jesús no tenía en mente un lugar, Jesús no tenía en mente un edificio, Jesús tenía en mente a la gente, como ustedes y como yo. A esa gente tenía en mente Jesús. Algo más quiero decir al respecto. La gente que cree en Jesús y se congrega alrededor de Él como seguidores suyos es la iglesia. Y es así como debemos vernos los cristianos siempre.
No somos un edificio, no somos un lugar. Un edificio no nos hace iglesia, un lugar no nos hace iglesia, una cantidad de gente no nos hace iglesia. Lo que nos hace iglesia es que hayamos puesto nuestra fe en Cristo, que hayamos creído en Él, que hayamos dicho como Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y yo creo en ti, y yo te sigo, y hasta el fin voy contigo. Eso es lo que nos hace una iglesia, no el lugar, no el edificio, no la cantidad de gente, sino que esté Cristo. Y la iglesia, en una forma más sencilla, siempre es con Cristo. No importa el número que se congregue. Y mire acá, en el capítulo 18, en el versículo 19, Jesús, hablando de la iglesia otra vez, dice: otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y dice acá: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, fíjese, ahí estoy yo, en medio de ellos. Dos, al menos dos o tres. Y esto nos indica algo, hermanos. Mira, la iglesia nunca es uno solito. Mira, solitos somos el templo del Espíritu Santo. Eso de acuerdo a 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, creo, que dice que nosotros los creyentes somos el templo del Espíritu Santo, y por eso debemos cuidar nuestro cuerpo y no mezclarlos en fornicación o en adulterio, no mezclarlos con ramera. El cuerpo, o sea, solitos somos el templo, pero iglesia no. Para ser iglesia, al menos tiene que haber dos o tres, por decir tres o al menos dos. La iglesia es el grupo de al menos dos o tres, desde ahí para arriba, 10, 15, 20, 30, 40, no sé, pero al menos dos o tres que hayan puesto su fe en Cristo, ¿ve? Y así, aunque voy a hablar de esto en otro momento, en otra enseñanza, si hay dos o tres, ya somos iglesia. ¿Y cuántos dos o tres ahora estamos en nuestros hogares, en nuestras casas? La iglesia no deja de ser. No hemos dejado de ser iglesia por el hecho de no estar en el edificio, de no estar en el lugar donde éramos asiduos. No. Seguimos siendo iglesia. Nunca hemos dejado de ser iglesia. Y esta cuarentena y las disposiciones del gobierno de no congregarnos en grupos de más de 20, 30 personas, y hasta el punto que han cerrado todas las congregaciones, las reuniones. Pero no dependemos de eso. Dos o tres. Fíjate cuántas iglesias ahora mismo hay en diferentes lugares, en diferentes sitios, con más libertad, porque la adoración no depende de un lugar y no depende del edificio, sino de que Cristo esté en nosotros porque hemos creído en Él y le seguimos. La iglesia, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, empieza o empezó a partir de la fe que pusimos en Él, en Jesús. Y por esa fe crecemos y vivimos en función de esa fe. Es la fe en Jesús lo que nos hace
iglesia. Por eso Jesús dice aquí en el versículo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Me asocio con el otro, no solamente por el vínculo físico que es mi hermano o mi hermana físicamente, sino ahora más, con mayor razón, por el vínculo espiritual, porque él cree en Jesús y yo creo en Jesús y en su nombre nos congregamos. Ahí empieza la iglesia, ahí donde hay fe, ahí donde está Cristo, ahí donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está la iglesia. Y hoy este tiempo está haciendo ver que más se vea la iglesia, porque hay más iglesias dispersas ahora y no todos en un solo lugar. Por esa razón, hermanos, la iglesia de Cristo como ente espiritual, como el cuerpo de Cristo, como el edificio espiritual de Dios, la casa de Dios, por esa razón la iglesia de Jesucristo es inmortal, es indestructible. La iglesia de Cristo es eterna. Y mira lo que dice acá, quiero que veamos Mateo 16, 18, lo que dice. Dice Mateo 16, 18. Jesús le dijo a Pedro, y también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjate lo que dice acá, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ah? Eso quiere decir que la iglesia está avanzando, enfrentándose. Ahí están las puertas del Hades. Y la iglesia sigue avanzando. Las puertas del Hades no la detienen. Las puertas de la muerte no la detienen. Las puertas del infierno no la detienen. La iglesia sigue avanzando, hermanos. Por eso la iglesia ahora no ha desaparecido. Mire, no estamos en una persecución. Hasta cierto punto la disposición del gobierno es razonable, trata de protegernos a todos, ¿no? Claro, también usan estas circunstancias para adquirir más poder sobre nosotros y posiblemente para meter ideologías que vayan en contra de la fe que tenemos y en algún momento van a salir. Y aun cuando lo hicieran, aun cuando se pusieran contra nosotros, la iglesia no desaparece, porque de acuerdo a este texto, la iglesia prevalece. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Quiere decir que no nos pueden detener. Seguimos adelante, predicando el Evangelio, salvando almas. Es más, tengo testimonio de que estos días, estos tiempos, hay más gente volviéndose a Dios, porque la iglesia está orando más ahora que nunca y está rogando que sí, hay gente que está enferma, que está sufriendo, sí, pero estamos orando que Dios produzca salvación, que haya más gente convirtiéndose, volviendo a Cristo, mirando a Dios. ¿Y sabe qué? Eso está ocurriendo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual de Dios. La iglesia es inmortal, es indestructible y eterna. Mateo 16, 18, hermanos, sostiene que la iglesia de Cristo siempre prevalecerá ante las puertas del Hades. La muerte no termina con la iglesia, hermanos. Y todos sabemos de ese pasaje. Algunos hermanos han muerto en estos días, sí. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que cuando Cristo venga, sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ah? Y luego nosotros los que vivimos, si Cristo viene mientras estamos vivos. Pero el punto es que la muerte no detiene a la iglesia. Cristo viene y dice, vengan todos mis seguidores. Y los que están muertos se levantan y se reúnen con Él, transformados. Porque la iglesia es eterna, es indestructible. El diablo no pudo, no ha podido, ni podrá exterminar a la iglesia de Cristo, hermanos. Si esto es así, hermanos, ni el virus, ni las bacterias, ni las enfermedades,
ni las disposiciones restrictivas de los gobernantes de este mundo podrán hacer menguar a la iglesia. Al contrario, hermanos, al contrario, la iglesia siempre ha sido, siempre es y siempre será victoriosa ante cualquiera de estas circunstancias. Puede ser que algún miembro se desaliente, se desanime, ¿no? Puede ser, porque tenemos todavía humanidad, tenemos carne, y nos duele y nos afligimos, ¿no? Pero hermanos, como ente espiritual, somos indestructibles, somos inmortales y somos eternos. Y no hay poder en el mundo, hermanos, ni en las tinieblas, que pueda detener a la iglesia. La iglesia está presente y va a estar presente hasta que Cristo diga, hasta aquí nomás, vengan conmigo, vamos a reunirnos en el aire y vamos a estar por toda la eternidad juntos. Entre tanto que eso ocurra, hermanos, la iglesia en la tierra sigue, continúa, no deja de ser. Voy a ir terminando, hermanos, pero quiero que se entienda este hecho. El desafío más grande que tenemos en este tiempo es que volvamos a mirarnos como el cuerpo espiritual de Cristo y que no dependemos, hermanos, del lugar, que no dependemos del edificio, ni siquiera, hermanos, con mucho respeto esto para nosotros los que servimos a Dios, o para los pastores, hermanos, o los misioneros, o los líderes, no dependemos de estar con ellos, no. Dependemos de estar con Cristo, hermanos, y de servirle, y de creerle, y de amarle, y de alabarle, y de respetarle, y de procurar agradarle en todo momento. Para ir terminando, hermanos, como ente espiritual que debemos ser y somos, que cultiva y vive la vida espiritual en todo momento de su vida y en todo lugar, la iglesia está llamada a ser la luz para este mundo. Y ahora está mejor, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la luz no está en un lugar o en un edificio. La luz espiritual, que somos la iglesia, ahora estamos en diferentes sitios, en cada barrio, en cada lugar. Y ahora tenemos que ser más conscientes de ese nuestro rol, hermanos. Hay mucho valor en eso. ¿Saben por qué? Porque mira lo que dice Mateo capítulo 5. Te voy a leer eso. Mateo capítulo 5, el versículo 14, versículo 15 y 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, ahora es cuando, hermanos, podemos brillar más. Mira, la gente a veces, cuando pasa por un edificio de la iglesia, un lugar donde se congrega la iglesia, ellos no entran. Como no entran, no pueden ver lo que hacemos. No pueden ver lo que hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? Ni siquiera pueden ver nuestra devoción a Dios ahí. No la pueden ver. Porque no ingresan. Pero ahora la tienen que ver. Ahora van a ver nuestro amor, ahora van a ver nuestra obediencia, ahora van a ver nuestra alabanza, van a ver nuestra confianza, nuestra fe, la van a ver. ¿Y sabes qué va a pasar? Dice acá el pasaje, que si ellos ven nuestras buenas obras, dice, glorificarán al nuestro Padre que está en los cielos. Entonces la gente ahora más va a poder vernos, ¿no? Cómo nosotros estamos afrontando esta pandemia, cómo nosotros estamos afrontando las disposiciones del gobierno que nos han afectado, porque también no trabajamos, y si no trabajamos no producimos, y si no producimos no tenemos para comprar la comida, y si no tenemos para comprar la comida, entonces ¿cómo vamos a comer?
¿Cómo vamos a pagar nuestras deudas? ¿Cómo vamos a curar nuestros enfermos? Ellos están viendo todo eso, pero tienen que verlo, ver que nosotros lo estamos haciendo en la ayuda de Dios, con el poder de Dios, con la sabiduría de Dios. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Y debemos alumbrarlos y al vernos así van a decir, oye, yo también quiero conocer a tu Dios. Yo también quiero conocer al Cristo que tú predicas. Filipenses capítulo 2, el versículo 15 dice que nosotros, hermanos, debemos resplandecer como luminares en medio de una generación maligna y perversa, hermanos. La iglesia, su más grande desafío en este tiempo es ser espiritual, ser guiada por el Espíritu, ser guiada por la palabra, que eso se refleje en su ser, tanto en la vida personal como en la vida familiar, como en la vida grupal, pero que se refleje, hermanos. Eso es el desafío para nosotros. Ese es el desafío para nosotros hoy día, hermanos. Y quiero terminar, hermanos, con esto. En consecuencia, si vamos a cumplir el desafío de ser espirituales, el cuerpo espiritual de Cristo que se está expresando en esta tierra para testimonio de otros, para que sean salvos y para que Dios reciba gloria, si vamos a ser este cuerpo espiritual y vamos a ser espirituales, debemos, número 1, tener fe genuina en Cristo, hermanos, y acrecentarla cada día. Examina tu fe, ¿la tienes? Y si la tienes, ¿la estás haciendo crecer? Esa fe tiene que crecer más cada día. Y hoy es el tiempo en que tu fe tiene que crecer. En segundo lugar, si vamos a ser espirituales, hermanos, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios cada día, en todo momento. Y tener presente esa palabra, hermanos. Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y necesitamos, hermanos, si vamos a ser espirituales, necesitamos la palabra de Dios. Por eso hay que leerla, hay que pensarla, hay que practicarla, hay que hablarla, hay que compartirla, hermanos. ¿Ve? Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En tercer lugar, hermanos, si vamos a ser espirituales, hay que darle alabanza y adoración a Dios por medio de cantos y de oración cada día, hermanos. Cada día. Te levantas, canta. Te levantas, ora. Alaba a Dios. Si tienes la oportunidad de comer, y seguro que sí, hermano, dale gracias a Dios, porque imagínate, no estás trabajando, no hay mucha gente trabajando, entonces, ¿cómo está habiendo alimentos, hermanos? Dale alabanza, dale adoración, cántale, canta al comer, canta al leer la Biblia, al mirar tus hijos, tu familia que están ahí, canta, aún si hay tristeza, hermano, canta. Y ora, dale adoración a Dios. En cuarto lugar, si vamos a ser espirituales, hay que someternos y vivir en el Espíritu Santo en todo momento, hermanos. ¿Sabes qué? Ahora que estamos juntos más tiempo, el esposo y la esposa, posiblemente 24 horas al día, se nota más el roce, se nota más el carácter de cada uno, y también a los hijos. Y ahora más que nunca se necesita la guía, el dominio, el control del Espíritu para vivir en armonía, porque dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, pero si estamos peleando, rozándonos, ya no vamos a disfrutarlo y eso va a ser un problema, porque posiblemente la cuarentena siga, el aislamiento siga, la restricción de movilización siga y tengamos que estar ahí, pero aprovechemos ese tiempo para pulirnos. Pero para eso necesitamos vivir en el Espíritu, someternos al Espíritu Santo. Eso de ser llenos del Espíritu Santo es cuando más
debemos vivir hoy día, hermanos. En quinto lugar, debemos estar en permanente compañerismo y en comunión los unos con los otros. Mira, aunque no físicamente, porque no puedes visitar a otra familia cristiana, ¿no? Pero puedes llamar por teléfono, puedes enviar una cartita que en el pasado, en los cristianos antiguos, eran las cartas, porque ellos no podían también verse por las distancias, las cartas, y se mandaban cartas, procuraban animarse. Nosotros tenemos más recursos para el compañerismo, para la amistad como ente espiritual, una llamada de teléfono, o WhatsApp, o Messenger. Hay muchas formas, pero mantente, anima a otros, anima a tu hermano, ayuda a tu hermano, pregúntale cómo está, tal vez le falta de comer, pregúntale, ayúdale. Hay que estar en permanente compañerismo, en comunión con otros. En sexto lugar, hay que ser testigos de Jesucristo, hay que predicar el Evangelio y ser discípulos cuando podamos, hermanos. Seguramente alguno en nuestra casa todavía no está creyente, ora, enséñale el Evangelio. Si cree, enséñale, discípulale. Hay que seguir, ¿no? Llamas por teléfono a alguien de tus amistades, háblale de Cristo, testifícale. Y por último, hermanos, vivamos nuestra fe gozosamente en nuestro hogar y con nuestra familia. Voy a hablar de esto en otra oportunidad, en la siguiente enseñanza, pero ahorita mismo, hermanos, se debe notar el gozo de ser cristianos en las familias cristianas. Y acuérdate, donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, ahí está Jesús. Entonces, en un sentido, la familia cristiana, las familias, hoy día, son la iglesia, ¿ves? Pequeñas, posiblemente el esposo, la esposa y un hijo, y faltan 2 o 3 que se conviertan, pero ahí está la iglesia, ¿no? Ahí está la iglesia. Y si tú eres el único creyente en tu casa, sí, ya está bien, ora por ellos. No eres la iglesia en el sentido estricto, pero eres el testigo de Cristo allí para guiar a ellos hacia Cristo. Este tiempo, hermanos, nos presenta ese desafío: ser espirituales. No depender de un lugar, no depender de un edificio, no depender de los programas que hemos estado acostumbrados a hacer. No depender de la presión pastoral que con buena voluntad quieren que nosotros crezcamos. No depender de eso, sino que seamos espirituales dependiendo de Dios primeramente, dependiendo de su Espíritu, dependiendo de la fe en Cristo, hermanos, y de la palabra de Dios. Esta pandemia, las disposiciones de los gobernantes nos desafían, hermanos, pero el desafío es de Dios, y el desafío de Dios es: seamos espirituales, seamos otra vez una iglesia espiritual, allí donde estemos. Que Dios nos ayude. Y recuerde esto: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia de Cristo, por ser espiritual, es indestructible, es eterna, es inmortal. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Edifica con tu palabra a mis hermanos y bendícelos y dales ánimo y dales tu poder y dales tu sabiduría. Protégelos de todo mal, Señor. Y si están enfermos por este virus, ayúdales a sobrellevar su enfermedad, su dolor, si es que han perdido algún familiar, como ha ocurrido en algunos casos, Padre. Glorifica tu nombre en este tiempo, salvando a mucha gente. A mucha gente que esté mirando a Cristo, volviéndose a ti en arrepentimiento y fe. Eso te ruego, Padre, y que tu iglesia esté más poderosa, más fuerte, predicando, enseñando, glorificando tu nombre, ahí donde se encuentra. En el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén. Amén. Dios les bendiga.